SER Podcast. Muy buenas tardes. ¿Metodología o contenidos? En eso están ahora los dos socios de gobierno, metodología o contenidos. PSOE y Unidas Podemos, 4 días después de que estallara la crisis interna a cuenta de la reforma laboral, siguen entre la metodología y los contenidos. La parte socialista del gobierno, empezando por el presidente Sánchez y siguiendo por la vicepresidenta económica Calviño, han aceptado hoy que Yolanda Díaz, como responsable del Ministerio de Trabajo, lidere la negociación con los agentes sociales, pero quieren que Trabajo no sea el único ministerio presente en esa mesa con sindicatos y patronal. Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Normalidad. Y no hay ningún problema porque es lo razonable en que formalmente en la mesa del diálogo social quien lidera y quien representa al Gobierno es el Ministerio de Trabajo. Pero también parece razonable que en esa mesa, donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios, participen miembros de otros departamentos. No creo que ningún miembro del Gobierno quiera que esta reforma tenga su nombre propio. Esta es una reforma de todo el Gobierno. Pero esta tarde la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido en que para ella el problema no es tanto quién negocia, sino qué se negocia. Da a entender que el PSOE no está convencido de llegar tan lejos como ellos quieren llegar. El debate no es metodológico, insisto, a la gente yo creo que no le interesa. En cuanto salí del Consejo de Ministros, insté en el seno del Gobierno a un debate sobre los contenidos de la reforma laboral. Por lo tanto, ahora mismo la pregunta clave es quién va a representar mañana al Gobierno en la reunión que hay con sindicatos y patronal para negociar esto. ¿Quién va a estar en esa reunión? ¿Va a seguir asistiendo solo el secretario de Estado de Trabajo, mano derecha de Yolanda Díaz, como ha ocurrido hasta ahora? ¿O se van a sumar cargos de los ministerios del Partido Socialista? Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahora siguen las conversaciones sobre quién negocia. El PSOE ha hecho una propuesta de metodología a Unidas Podemos, incorporando a otros ministerios en la interlocución con empresarios y sindicatos, y quieren llegar a la mesa de diálogo social de mañana con este asunto zanjado, una vez que han subrayado que el liderazgo en ese foro de diálogo social lo tiene el Ministerio de Trabajo. Resuelto este asunto, lo que no entienden en el sector socialista es que Yolanda Díaz siga poniendo el acento en los contenidos. Subrayan que tanto el presidente como Nadia Calviño y hoy la portavoz han dejado claro que no hay un problema de contenido. Es más, no hay ni siquiera un espacio abierto para discutir los contenidos. Ayer no se descendió a ese detalle en la reunión. En el PSOE creen que Díaz tiene ahora muy difícil justificar por qué no deja que otros departamentos se sienten en la mesa de diálogo social, teniendo en cuenta la trascendencia de la reforma laboral. Lo cierto es que a primera hora de la tarde en la Moncloa hablaban de preacuerdo, pero por ahora Yolanda Díaz no ha dado su brazo a torcer. A partir de 1:30, hora 25, deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, está en marcha la 11ª jornada en Primera División de Fútbol. En juego segunda mitad, Alavés 0, Elche 0. A las 9 se juega el Español Athletic de Bilbao y a las 9:30 el Villarreal Cádiz. Y en marcha la Asamblea de Accionistas del Sevilla. Luego contamos el enfrentamiento entre el expresidente José María del Nido y el actual presidente del Consejo de Administración, Pepe Castro, que la cosa está caliente. El tiempo, Luismi Pérez. Buenas tardes. Esta próxima noche y mañana no se esperan grandes cambios de tiempo. Por tanto, nubes pegadas al sudeste del país, con algún chubasco que irá cayendo de forma muy intermitente en el Cabo de la Nao, el Cabo de San Antonio aproximadamente, también cerca del campo de Gibraltar o en las Pitiusas, y en el resto del país más bien dominio de los claros por encima de las nubes. Mañana despertaremos, eso sí, con nubes bajas o algunas nieblas en el Turia, en el Júcar o en muchas zonas de la Mancha. Mañana con una temperatura como la de hoy, por tanto tarde muy suave después de una mañana bastante fresca. Y atención a La Palma, porque no es solo que la isla se siga abombando poco a poco, sino que los terremotos van a más. Esta tarde han sufrido uno especialmente intenso de 4,8 grados de magnitud. Para que se hagan una idea de lo fuerte que ha sido, se ha sentido hasta en Tenerife. Enviado especial a La Palma, Eric Pestano, buenas tardes. Buenas tardes, sí, los puntos más cercanos entre Tenerife y La Palma están separados por unos 100 kilómetros, así que es un ejemplo de la magnitud de este temblor. Ha sido el segundo de mayor intensidad de la serie en los 37 días de erupción, después de uno registrado este fin de semana de 4,9. Pero sí que la percepción de este terremoto localizado al sur de la isla en Maso ha sido el más duradero. 4 intensos segundos. En lo que va de día, los sismógrafos de la isla han detectado 62 movimientos, la mayoría de ellos entre los 12 y los 8 kilómetros de profundidad. Empieza hora 25.
Con los intentos del gobierno por encauzar la crisis abierta a cuenta de la reforma laboral, vamos ahora mismo con el detalle de todo eso, pero antes, noticia que afecta a 2 millones de españoles. Los vacunados con Janssen van a recibir a partir del 15 de noviembre, o sea, dentro de menos de un mes, van a empezar a recibir una segunda dosis de la vacuna, un segundo pinchazo que no va a ser de Janssen, será de Pfizer o de Moderna. Lo ha aprobado esta tarde la Comisión de Salud Pública para reforzar la inmunidad de esos casi 2 millones de personas que recibieron la vacuna de Janssen. La segunda dosis se pondrá siempre cuando hayan pasado por lo menos 3 meses después de la primera. Y más allá del coronavirus, los pediatras están recibiendo en sus consultas muchísimos casos de otros virus respiratorios que el invierno pasado quedaron en un segundo plano por la pandemia. Algunos de esos virus eran comunes solo en niños, como la enfermedad conocida como pie, mano, boca. Pues bien, está llamando mucho la atención, es algo excepcional que está afectando a adultos, especialmente a los abuelos de esos críos. Teresa Rubio. Este virus se manifiesta con llagas en la boca, pequeñas ampollas en la piel y a veces fiebre. Dura una semana, no es peligroso, pero es molesto sobre todo para los niños que en muchos casos dejan de comer. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria. El número de casos de pie, mano, boca ha sido muy elevado comparado con otras épocas y es muy típica en la edad pediátrica. Por eso ha llamado mucho la atención que niños mayores y adultos, incluido abuelos de alguno de estos niños, se haya podido contagiar. También están circulando los rinovirus que provocan tos y muchos mocos y se están viendo cuadros gastrointestinales y también de bronquitis y laringitis. A la espera de la reunión mañana de la Mesa del Diálogo Social, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha insistido hoy en el mismo mensaje que ha lanzado la portavoz del Gobierno, que es que el Ministerio de Trabajo lidera la negociación para la reforma laboral, pero tiene que haber coordinación con el resto de ministerios. Por supuesto que no hay ningún tipo de inconveniente a que el Ministerio de Trabajo, el Secretario de Estado de Trabajo, lidere la correspondiente mesa de la reforma laboral. Creo que lo que es muy importante es que tengamos una buena coordinación para que ahora que ya estamos enfilando esa fase decisiva de la negociación, pues tengamos el resultado deseado, que como digo es absolutamente compartido por todo el Gobierno y es tener una buena reforma laboral. Y en eso, en el contenido, sigue insistiendo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Lo ha dicho esta tarde en un acto en Roma. Corresponsal Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. Para la vicepresidenta Yolanda Díaz, no hay líneas rojas en el diálogo sobre la reforma laboral, ha afirmado en rueda de prensa conjunta con el ministro italiano de Trabajo aquí en Roma. Ha añadido que el debate abierto en el Gobierno no es sobre metodología, sino cómo acabar con la precariedad laboral que afecta a la totalidad de jóvenes, ha explicado, y de alguna forma u otra a la mitad de las y los asalariados. El problema que surge aquí es el qué. No es el quién. El presidente del Gobierno ha dicho que se compromete a derogar la reforma laboral. Vamos a ver los contenidos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discrepancia? Jamás se cansará de estar sentada en una mesa de negociación. Está convencida la ministra Díaz que se alcanzará un acuerdo antes de fin de año y que la coalición de gobierno, ha repetido 2 veces, goza de buena salud. Tan buena salud que uno de los socios del Gobierno compara al otro con el PP. Aina Vidal, diputada de Unidas Podemos, sobre Nadia Calviño. No vamos a poner el lobo a cuidar las ovejas, y eso lo tienen que tener muy claro. Cuando la señora Calviño dice que trabajará por un acuerdo equilibrado, se dirige básicamente a la patronal. Y para eso ya estaba la señora Fátima Báñez. Báñez era la ministra de Empleo de Rajoy cuando el PP aprobó la reforma laboral de 2012 que ahora el Gobierno quiere modificar. Esa reforma se aprobó entonces sin el acuerdo de los sindicatos que ahora presionan a PSOE y a Unidas Podemos, les piden que se aclaren e insisten en que no van a volver a negociar lo que llevan discutiendo medio año en la mesa de diálogo social. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT. En ningún caso vamos a considerar las negociaciones que ha habido hasta ahora como negociaciones preliminares. La verdad es que lo que me preocupa es que estemos perdiendo el tiempo, un tiempo valioso, no avanzando más en la negociación, por razones que no son fáciles de entender. La crisis abierta entre los socios de Gobierno a cuenta de la reforma laboral coge al Ejecutivo en plena negociación de los presupuestos en el Congreso. El primer plazo termina el viernes y los socios habituales del Gobierno
insisten a esta hora en que están alucinando con que todavía no hayan cerrado. Carolina Gómez, Congreso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, PNV y Esquerra insisten en que no hay avances en las negociaciones y hay un cabreo evidente, sobre todo por parte del PNV. Una fuente de ese partido advertía esta mañana: el gobierno debería tener cuidado porque igual el viernes se lleva un susto. Ambos partidos mantienen la amenaza de presentar una enmienda a la totalidad a esas cuentas, una enmienda que ya ha anunciado el PP, Ciudadanos y también Vox. Pablo Casado, Espinosa de los Monteros. Para que directamente los devuelvan. Ya es que no merece la pena ni enmendarlos, porque todas las previsiones en las que se basan son falsas. Los presupuestos de la ruina. Segunda edición. El debate de los presupuestos se mezcla con el de la reforma laboral y ahí los socios a la izquierda se alían con Yolanda Díaz. Joan Baldoví. Y sin nosotros, los que creemos en la derogación de la reforma laboral, él no sería presidente. Por tanto, no es una pelea de dos. Otras formaciones más conservadoras como el PDeCAT aseguran que el debate de Díaz es marketing porque ella sabe que la reforma laboral no se puede derogar entera. Eso en el Congreso. Y en el Parlamento catalán la oposición está que echa humo a esta hora de la tarde porque los letrados de la Cámara han propuesto hoy una reforma del reglamento que serviría para blindar a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, que es de Junts per Catalunya. Se le blindaría en caso de que le terminen abriendo juicio oral por supuestamente fraccionar contratos públicos para beneficiar a un amigo. Ella está imputada por eso. El reglamento de la Cámara marca que un diputado queda automáticamente suspendido cuando se le abre juicio oral por corrupción, cosa que es posible que suceda dentro de poco a Borràs. Como digo, de momento está imputada. Y los letrados han presentado hoy un informe proponiendo que se cambie eso, que un procesado pueda mantener su acta. La oposición acusa a Borràs de usar a los letrados para blindarse ella en su cargo, de hacerse una reforma a medida. Ni siquiera Esquerra, que son los socios de gobierno de Junts, ni siquiera Esquerra está de acuerdo con esa propuesta que ya solo defiende el partido de Borràs. Y eso que ellos en su día, cuando se aprobó este cambio en el reglamento, ellos votaron a favor. Ahora lo quieren cambiar, porque ahora beneficiaría a Borràs. Radio Barcelona, Núria Pujadas. Junts se ha quedado solo defendiendo la argumentación de los letrados. Mónica Salas. El que diuen els lletrats és que aquest és un article que es inconstitucional. Pero no lo compra ni su socio de gobierno. Marta Vilalta recuerda que Junts también aprobó incluir este punto a propuesta de la CUP en 2017. Nos sentimos cómodos en aquel consenso. Hay artículos que se puedan mejorar, pero en ningún caso suprimir. El resto de la oposición ha subido el tono y lo vincula a una propuesta hecha a medida para Borràs. Alicia Romero del PSC, David Cid de los Comunes i Carlos Carrizosa de Ciudadanos. Em sembla que algunes de les propostes de modificació que es fan són de part. Claramente de parte y en beneficio propio. Un reglamento a la medida de sus problemas judiciales. Ha sido una propuesta que ha llegado hoy de la mano de los letrados del Parlamento a la mesa, camuflada entre muchísimas otras propuestas para actualizar el reglamento, porque la última reforma se hizo en 2017. El informe por sí mismo no modifica el reglamento, lo tienen que hacer los grupos y por ahora ninguno toma la iniciativa. Hora 25. Aimar Bretos. Es difícil todavía medir qué consecuencias exactas va a tener la decisión de hoy del Tribunal Constitucional, que ha tumbado el impuesto de plusvalía que hasta ahora cobraban los ayuntamientos cuando se vendía o se heredaba un inmueble. El impuesto se calculaba partiendo de la base de que el suelo siempre se revaloriza, es decir, que el suelo siempre vale más cuando uno vende una casa que cuando la compró en su momento, y así se justificaba ese impuesto. El problema es que eso no siempre es así. Y de ahí el fallo del Constitucional. Aún falta por conocer la sentencia y entonces sabremos bien el alcance de anular un impuesto que es una de las principales fuentes de financiación de todos los ayuntamientos de España. Pero ya esta tarde Hacienda, el Ministerio, ha emitido un comunicado diciendo que revisará el impuesto para que los consistorios sigan ingresándolo. Da la medida de lo fundamental que es esto para las arcas municipales. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. A la espera de la sentencia y de su texto, Hacienda ultima ya un borrador legal para modificar ese impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Lo que intenta el Ministerio es salvar la recaudación, que en su conjunto son 2.800 millones de euros. Lo que tumba el Constitucional no tumba totalmente esa recaudación. De hecho, la parte será mínima, pero Hacienda dice va a modificar un nuevo borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo. Ese tributo lo ingresan los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido ya también una reunión con el Ministerio
Ministerio de Hacienda, Abel Caballero, decía: tendremos ese encuentro para interpretar la sentencia conjuntamente y pediremos al Gobierno de España una solución conjunta. Y todavía la economía ha terminado esta tarde sin gran novedad la reunión de los ministros europeos de energía. España ha propuesto allí, y esto sí que es novedoso, España ha propuesto que, ya que no se van a cambiar las normas europeas que regulan en toda la Unión el sistema de precios de la energía, que por lo menos le dejen a España actuar por libre, salirse excepcionalmente de esas reglas comunes y aplicar un sistema propio. Pero la propuesta, por lo que parece, no ha generado demasiado entusiasmo ni en la Comisión Europea ni entre una decena de países encabezados por Alemania que no quieren tocar el mercado eléctrico. Hoy, por cierto, el precio de la luz ha marcado buena parte de la reunión del Consejo de Ministros. Estamos a punto de entrar en el invierno. No hay visos de que la factura vaya a bajar inmediatamente, así que el Gobierno ha ampliado el bono social para los consumidores más vulnerables. El descuento en la factura de esos consumidores va a ser del 60% en vez del 25% que tenían hasta ahora, y llegará al 70% en algunos casos especialmente graves. Esos descuentos los van a pagar las eléctricas, va a cuenta de las comercializadoras. Y para poder poner la calefacción, aquellas familias vulnerables que tengan derecho al bono eléctrico van a recibir en diciembre un cheque de 90 euros precisamente para eso, para poder calentar la casa. Pero la joya de la corona del Consejo de Ministros de hoy ha sido la Ley de Vivienda, y empieza ahora una larguísima tramitación parlamentaria, pero ya está aprobado el anteproyecto. Al Gobierno de coalición le ha costado un año parir este anteproyecto. ¿Qué cambia exactamente, Eladio Miceso? Las medidas son las que hemos ido adelantando, los criterios para que las autonomías puedan declarar zonas tensionadas, en que el precio de la vivienda suponga más del 30% de la renta y haya subido 5 puntos más que el IPC en 5 años, y en ellas los inquilinos tendrán derecho a 3 años adicionales de contrato, y para los nuevos contratos, los grandes tenedores con más de 10 viviendas no podrán subir el precio o fijar el establecido en el índice de referencia de la zona, y los pequeños propietarios sí podrán subir un 10% solo si han mejorado la vivienda o firman un contrato por 10 o más años. Habrá incentivos fiscales por bajar el alquiler en esas zonas y, en general, recargos en el IBI de las viviendas vacías de los que tengan más de 4. Hoy se ha aprobado el anteproyecto, se espera que el proyecto de ley llegue al Congreso antes de enero, y además se prorroga hasta marzo la prohibición de desahucios por impago a las familias vulnerables. Y es noticia que les estamos contando hoy en la cadena SER desde primera hora de la mañana. El supuesto yihadista detenido en Málaga el viernes y que ya ha entrado en prisión estaba muy cerca de cometer un atentado. Se estaba preparando. Las diligencias policiales aseguran que tenía una gran cantidad de armas blancas y estaba a punto de conseguir un arma de fuego. La estaba buscando activamente. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Guardia Civil se ha sorprendido de la radicalización del detenido y en diligencias policiales apunta a que estaba próximo a cometer un atentado. Esto es textual. Tenía armas blancas, estaba manteniendo contactos en el mercado negro para adquirir más armas blancas y en negociaciones para adquirir un arma de fuego. Tenía material yihadista de guerra, también de suicidio y de martirio, protagonizados por él mismo, centenares de vídeos que habían sido ya difundidos y que han sido encontrados por la Guardia Civil en los diferentes registros que se han hecho. El detenido está ya en prisión preventiva. Hora 25. Aimar Bretos. Lo último que querríamos es sonar obvios, pero necesitábamos esta musiquita para transportarles al Caribe, en concreto al año 1514. Fue en ese año cuando un historiador italiano y un arzobispo español dibujaron el primer mapa de esa zona. Una joya de valor incalculable y que se guardaba desde hace siglos en la Catedral de Palencia. El mapa se iba a exhibir hace 2 años, en 2019, en una exposición en Burgos que iba a rendir homenaje a la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, y se estarán oliendo ya que algo no salió bien. Cuando los responsables de la exposición fueron a ver el mapa, descubrieron que era una falsificación. Alguien había cambiado el original por una copia. La policía está investigando el cambiazo, pero no hay ni rastro del autor de ese robo. Nada. Radio Castilla de Burgos, Pedro Sedano. Especialistas en delitos relacionados con el patrimonio de la Policía Nacional investigan el posible robo y falsificación del primer mapa del Caribe. Estaba en la Catedral de Palencia. La Fiscalía de Burgos archivó en 2019 la investigación que se había abierto por la desaparición del mapa original. Fuentes de la Fiscalía han confirmado a Radio Castilla que las diligencias se archivaron por falta de autor conocido y la ausencia de datos suficientes para determinar los hechos que se habían producido. El mapa fue dibujado en 1514, se guardaba en la Catedral de Palencia y formaba parte de un libro. Cuando fue trasladado en 2019 a Burgos para una exposición
información sobre Magallanes, se descubrió que alguien había cambiado esa hoja por una copia. Fuentes de la Fiscalía han reconocido que el asunto es complejo porque no solo se desconoce el posible autor o autores, sino que tampoco se sabe en qué momento se realizó el cambio, qué ocurrió con el original y dónde se produjo el supuesto delito. El grupo Prisa, editor de la cadena SER, ha presentado esta tarde sus resultados en el tercer trimestre del año, en el que mejora todas las líneas de negocio y consigue aumentar sus ingresos un 27% respecto al año anterior. Jordi Fábrega. La recuperación del negocio de educación tras la reapertura de los colegios y la constante mejora de los ingresos por publicidad junto al impulso digital, que ya representa casi un tercio de los ingresos de Prisa, empuja las cuentas del grupo, que generó en el tercer trimestre unos ingresos de 180 millones de euros, un 27% más que el año pasado. Los beneficios de Prisa antes de impuestos, excluyendo indemnizaciones, suben a 24 millones de euros y el grupo anuncia que espera subir ese EBITDA a final de año a entre 95 y 100 millones. Prisa termina el tercer trimestre con un resultado neto negativo de 25,7 millones de euros. El grupo comunica que ya se han alcanzado los objetivos del plan de reducción de costes para el conjunto del año y que la gestión ha permitido generar una caja positiva de 22 millones de euros en el trimestre. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. El precio de la luz sigue siendo excesivo en toda Europa, pero sobre todo en España. Por eso, conviene recordar que cuando el traje fabricado industrialmente no te encaja, no te cae bien, tienes dos salidas. Una es intentar cambiar las medidas de la tela, y si esta falla porque a los otros socios, también fabricantes, les disgusta, hay otra solución: pactar con ellos que te permitan usar una talla especial. Por eso España empezó pidiendo un cambio general de medidas en el modelo que fija los precios de la energía, el de esas subastas marginales en que el precio de la fuente de energía más cara, como ahora mismo es el gas, acaba determinando el precio de la electricidad al consumidor. La reciente cumbre europea dejó para más adelante el estudio de las propuestas españolas y de otros países de modificar la estructura de la factura y comprar gas en conjunto en vez de país por país. Los socios tienen también sus razones. En general, dependen menos del suministro exterior y sus consumidores son menos vulnerables al cambio de los precios internacionales, porque las familias disponen de contratos con las eléctricas a factura fija durante varios años. Por eso, España pide ahora acogerse temporalmente a un régimen distinto en el que tengan más peso los precios de las energías renovables, que son más baratas. Eso no supone ir contra el régimen europeo, sino adaptarlo a algunos países durante algún tiempo. No es una propuesta insensata, ni mucho menos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.